This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Council ya propone aumento comprada del vacuna contra rabies. Fuerte ulan ayer, no hay grande efecto na Rio del Pasonanca. Tugbungan Barangay Council ya llevan atención del Consejo acerca el abandonado proyecto de desagüe na diila lugar. Ciudad tiene total de 93 casos del HIV base na record del Zamboanga City Medical Center. Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Por causa que te falta ya el vacuna de anti-rabies la ciudad, siendo mucha gente el quien ta anda mandaman vacuna. El Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Council ya propone aumenta comprada de vacuna contra rabies. Aquí el report de Marifita Mayo. Propone el Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Council para compra aumento animal rabies vaccine y otros supply para na Zamboanga City's Rabies Control and Eradication Program charge na Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Estipulaw este na ZCDRRMC Resolution number JD number 13 Series of 2025. Asigun con el City Disaster Officer Dr. Elmir Apolinario, parte este del proactive measure para prevenir que pa mas mucho el caso de rabies ambos na animal y na gente y el caso de mortality que causa del rabies virus. Debe según concentra el gobierno local na anti-rabies activity del oficina del veterinario del ciudad que taman administer con el anti-rabies vaccine para na maga-animal. El acting veterinario del ciudad Dr. Arcadio Cavania reporta na junta del CDRRMC que no hay tiene caso de animal rabies del mes de enero y febrero este año, pero del mes de marzo ya tiene 3 casos. 1 na lunsuran, 1 na kulyanan y 1 na buwalan. El oficina del veterinario ya conduce mass vaccination y information dissemination na mag-aafektaw baryo. Y también intensifika con el Rabies Control and Eradication Program por medio del kuhi con todo del magalargaw animal que ta incluye magapehro y gato. Si Cavan ella propone con el resolución y aproba con este el CDRRMC. De más temprano, ya request también si Caban na oficina del City Budget para compra mag-aumento vacuna contra rabies y ay incluye según con este na supplemental budget. Yaman forward con esta resolución el CDRRMC na Consejo Local y durante el regular session del Consejo Local este día, Junio 5, yaman concur con este el Consejo Local. Mientras tanto, de más temprano entrevista con el City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite y habla este que mucho el quien anda na di ila oficina para manaklaba vacuna contra rabies después cada víctima de mordidura de perro y gato. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mediante que visible el mal epekto del ulan na centro del pueblo na ciudad ayer, donde cuantos lugares ya sumina bahaya también. Pero el magarillo na ciudad no hay tiene grande significante epekto como na Pasonanca del ayer. Talilang asigun na normal level el agua ayer, por eso no hay manlinga sa mga residentes sa Kantoy Rio. Na presente tiempo no hay reports de avenida na magarillo fuera este lang tarde kita subi un poco. Ialeva na atensyon del Consejo Local del Barangay Council de Tugbungan acerca el asunto donde un kontraktor ya abandona con el proyecto de desagüe alina Purok 8 Barigon Tugbungan. Base na carta que ya envía el Barangay Council de Tugbungan, kita encabeza el Kapitan Ramon Saavedra.
que ya abandona el contractor con el proyecto por 4 años ya. Por cuánto veces ya también según sila, yaman follow up con el contractor pero no hay siempre actúa. El Consejo de Tugbungan ya pidi el intervención del Consejo Local acerca este asunto. El Consejo Local ya referí con na oficina del ingeniero de la ciudad para el propio acción y al mismo tiempo ya pidi la oficina para reportar kanila el resulta del di ila aksyon. Letter dated May 22, 2025 of the Punong Barangay Ramon and Saavedra o Barangay Tugbungan, the city, respectfully forwarding Barangay Resolution number 13 by the Barangay Council of Tugbungan on May 19, 2025, requesting the Sangguniang Panlungsod of Zamboanga City to take immediate measures and initiate legal proceedings against SBR Construction for the unfinished drainage project in Purok 8, Barigon, Barangay Tugbungan, which has been abandoned for 4 years despite repeated requests and formal communications, that the exposed and unfinished site has posed a continued threat to the safety of their constituents, and unfortunately, a recent accident involving a child falling into the open drainage has affirmed their worst fears and necessitated immediate action and prompt attention to this urgent concern. El Ciudad de Zamboanga ya tiene total de 93 casos de HIV base en el récord del Zamboanga City Medical Center. Aquí el report ni Marites Espartero. El país amo el de con todo alto recorded caso de Human Immunodeficiency Virus o HIV, donde alcanza na 500% comparando na otros maganasyon base na Departamento de Salud o DOH. Aquí na syudad, tiene total a según 93 nuevo caso del diagnosed HIV, ese base también na datos ya presenta el Zamboanga City Medical Center o ZCMC durante el Ronda de Salud ayer. ZCMC has ZTH, ZCMC Treatment Hub. So it's the choice of the patient po kasi onde sila kere anda. No, and they're very very parang sensitive yung data nila. So pag may pumapasok po na patient, and we take that as an opportunity pag lumapit na po kaagad dito. Hindi na namin yan nire-refer kasi we limit yung dami ng interaction pa. Kasi we want them to avoid yung stigma nga. Kasi pag tumataas yung ganon, ang tendency, mas lalo silang matakot. The goal here is to immediately give them medicine. Kasi para hindi sila, well, we cannot control the urge, sir, no? So, posible lang, syempre, they will commit the same, whatever, the act. So, at least they're already protected and cannot transmit na high chances. It can lower. It's not really cannot transmit, but it can lower their chance of transmitting the virus to their partners. Na datos sa Dalimira para na mes de enero este año, tiene total 24 casos del HIV registrado. Na mes del febrero, 20. Del mes del marzo, tiene 12. Del mes de abril, tiene 20. Mientras del pasado mes, total 17. Mayoría na 20 años hasta 30 años de edad y menos na 50 años pa arriba. Mucho asegun mga hombre el sali afectado del mencionado virus. Parang late diagnosis na yung na-admit siya, and then because of the opportunistic infections, that's the reason kaya namatay yung patient. So most of the time kasi mga pasyente dito, hindi nila alam na mayroon palang silang sakit. Parang nadadala lang sila dito sa hospital because of pneumonia, because of TB, and then pag-test namin pag-screen namin for HIV, doon na nalaman na positive pala sila. And because of the stigma, hindi nila gusto na agad-agad sabihin sa immediate members of the family, gusto nilang itatago muna sa kanila. So because of the, siguro yung mental health issues na rin, depression brought about by the disease, and because of the severity of the disease, parang multifactorial kaya namamatay yung patient because of the HIV. But if it's detected earlier, even the immune system is very low na, as long as wala pa yung opportunistic infection sets in, pwede pa silang maagapan at mabigyan ng gamot. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
presenta na mga miyembros del Prensa el Zamboanga City Medical Center con el de ilan nuevo equipo ayer durante el primer ronda de salud este año. Uno aquí amo el body fat analysis machine donde este máquina entendido para saber si tiene osteoporosis en una persona especialmente lampas 50 años de edad. Si quiere también saber el lean mass de una persona, el bicep va igual grandor o hindi, o quiere saber se llama visceral fats, tapos también man-detect el equipo. El siguiente na mga noticias. Mucho Kenya toma ventaja na diskwento caravan del DTI na Kulyanan. Kamino na Kulyanan yapone baho na rehabilitasyon. Negatibo na monkeypox el mga resulta del mga samples via Invia na RITM. Philippine Navy na syudad ya cambiaya el nombre para na Western Mindanao Naval Command. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. My new choice, Donkin Ice Breve. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Time is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí.
STL, Dateline, Teleradio, Akina, GBPI TV11, Ina 95.5, Magic FM, Noticias, Entrevistas, ibang reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio, queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline, Teleradio. Mucho mayores el quien niya tumabentaha na diskwento caravan del Department of Trade and Industry na Kulyanan. Akil report ni Marites Espartero. Temprano pa muchia mga vivientes el interesa na covered court del Kulyanan para tumaventaha o saka el oportunidad man kompre magagamit na eskwela o school supplies na barato presyo. Siguiendo ayuda del Department of Trade and Industry o DTI para na mga residentes del barrio y cercanos barrio para acerca el servicio este tiempo siguiendo ta acerca el vida clase. Asigun na kwantos mga vivientes, bien grande ayuda por causa hindi naman sila anda pa na pueblo man pasahe. I-eksperyensya pa el pasaw trafiko, el kaliente temperatura o mal tiempo, kay aki pwede man kompra magagamit na eskwela y otros pa mas na barato presyo. We are so grateful, hindi lang ang constituent del Barangay Kulyanan, actually even though the neighboring barangays for these great opportunities kay takil mga school supplies, groceries, hindi sila man fine hassle, especially in going como aral preparasyon ng mga bata in coming school year 2025-2026. Alegre kami, alegre yo kay atra kay agad sila kikadamo na Barangay Kulyanan. Pwede agad kami, iskwil ko sa kami kere, hindi agad kami anda lejos. Kaysa anda pagato na pueblo, bien traffic pa, kaliente, o hindi, alkansa pa kung ulan. Karon nisita pa tumuda, kontra aki, kapikya lang, libre ya. Gracias gad na DTI, atra kaya agad aki ang mga establishmento de pueblo. Ang maganda po, sir, kasi mababa lang yung presyo kaysa punta ka sa town, pamasahe ka pa, may konting taas pa na. Dito mas maganda na kasi walang pamasahe. Box, shoes, notebook, papers, lahat-lahat na para sa dalawang anak ko. Asigun con Vincent Jericho Dancom, total 6 mga exhibitors el participa na mencionaw aktibidad. Un manera asigun de mga exhibitors ayuda di ila mga customers donde cerca na 10% el descuento na mencionaw aktibidad como parte del di ila se llama Social Corporate Responsibility donde amo solamente el pwede sila man give back na di ila mga consumers una vez el año. Lagi kami ara para liba mga school supplies, mga groceries, tamira ustedes, mga uniform, mga bags, mga baunan para na daton mga consumers. Iliba kami circa Akina, Kulyanan and other nearby barangays para pwede tamin sila mang-enjoy maskin abla kita 10 to 15% discount na mga products. No? El mga businessman, el mga business establishments di aton, no? This is part of their social corporate responsibility tala makita na kadali lang at sila discount kun el mga consumers at least once a year lang naman. I don't think na lugi sila pero at least tiyan lang sila ko sa mga give back na dato mga consumers at least once a year lang. Mientras tanto, para nakagawa del barrio, bien grande ayuda este actividad asegun del DTI para na mga residentes y cercanos barrio. Siguiendo hindi na mas el tormenta pa anda na pueblo man kompra, kay aki na diskwento caravan bien menos el di la gasto. Bien grande apreciación gayo del Barangay Council, especialmente del among kapitan, kaya ya tiene ansinar activity aquí na Barangay Kulyanan, donde el mga residente, especialmente el mga mothers, que tiene mga anak estudyante na eskwela, tato ka oportunidad para anda kompra. Kasi tiene mga discounts, pati barato ya. Hindi ya sila anda pa na pueblo, gasta pasahe, man experience mga trafiko na kamino. So, akiya lang sila na Barangay Kulyanan, anda kumpra. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. 7 mga proyekto de infrastruktura igual mga komponida de kamino ta prinsipya alina Kulyanan este tiempo. Yatarda lang asigur akaba por causa taman lisod el mga trabahador trabaha si malo el tiempo.
Dice tiene mga linya de agua tan necesita también arregla como tatarda un poco el proyecto. Pero asigun ko el kagawad quien taagara con el Komitiba de Infrastruktura de Culianan si Jasmine Manuel si akaba kompone ko ng mga kamino el dali ese alivio ng mga residentes y motorista quien tapasa na lugar. Siya ni kita Jess Camino, aki na barangay Culianan ta implementa el concreting off-road. So siya niya mga kwantos, mga 5 ya sa street, yakabaya kita sementa, los demás ongoing pa. Negativo na monkeypox el mga resulta del mga samples sa Viana Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Taki el report. Después el cuantos días susto del mga vivientes con el alegao enfermedad de Mpox na ciudad de Zamboanga. Ya confirma este agalang na TV11 el portavoz del Zamboanga City Medical Center, Dr. Shadrina Tahil Sarpudin, que negativo todo el resulta del Mpox, el di ilang mga suspected cases kaya sa kasila sample para man na konfirma alina Research Institute for Tropical Medicine o RITM na Manila. Asigun kun Sarapudin que hasta ahora Mpox free pa syempre el Zamboanga City Medical Center o el fasilidad. Okay, Sir Albert, so far as of yesterday, wala pa rin po tayong confirmed cases and currently wala din tayong suspected cases for Zamboanga City Medical Center. Kasi po lumabas na yung result nila na negative naman siya. Actually, yes, meron naman talagang mga other viral infection na nagkakaroon tayo ng mga similar rashes. Oo. Although, kasi there's a case definition for Mpox, kaya po nasa side tayo ng better safe than sorry. Tinatag sila as suspect. Sigun kunal doktor, que la enfermedad ya tiene mga pasyente, ya tiene síntomas de Mpox amol otro klase enfermedad, que posible chickenpox, por eso importante el confirmatory test, taase sila. El cosa asigunya pasa, mientras ta espera con el resulta del di ila confirmatory test del mga pasaudiya, amoy man na sila man isolate con el mga pasyente na di ila kanaikwalan mga kasa, siendo hindi admissible el mga pasyente. Iklaro ko lang, Sir Albert, hindi kita tamad na kanila man stay na hospital just because nuay pasale el results. Because we highly advise pa rin na man isolate sila na kasa. But not necessarily ilalak down. Mientras tanto, el City Health Office asigun ta continua el di ila surveillance na mga lugar donde tiene posible kaso de Mpox ita continua el vigilancia. Na presente tiempo, el Zamboanga City Medical Center taabla que solamente manera puede mantapon na Mpox amo el skin-to-skin contact. Por eso, debe queda vigilante y hace mga propio manera evita el infection. Yanombraya como Western Mindanao Naval Command con el Antes Naval Forces Western Mindanao o el mismo Philippine Navy aquí na syudad kita man base alina Naval Station Romulo Espaldon. Mismo yaman preside con el seremonya el Flag Officer in Command of FOIC si Vice Admiral Jose Ambrosio Espeleta. El nombramiento como Western Mindanao Naval Command asigun un parte del transformation di ila para man-enhance con el di ila Command and Control, Operation Rich and Maritime Security Posture na Western Mindanao. El Consejal Dante Vicente el rimpuha para tiene allowance para pasaje el mga estudyante. Aquí el report di Marifita Mayo. Uno del mga legislasyon que erimpuha el re-electionist Consejal Dante Vicente amo el transportation allowance para kung mga estudyante del pobre familia kenta desea mucho para completa di ila estudio. Asigung kun Vicente, para este kung mga pobre estudyante kenta estudya na Western Mindanao State University, Zamboanga Peninsula Polytechnic State University, y Zamboanga State College of Marine Science and Technology, ina mga eskwela publiko. They should be given transportation allowance so that we can produce more talented students. Akin mga bien keregat interesa o akaban na eskwela pero pobre, so we give them the chance for them to be educated. Maskin pakilaya, probam lang na sila el cosa tiene el ciudad.
Apuera na transportation allowance, deseo también segundi suyo para poder dale al gobierno lokal uniform allowance con mga estudyante na kindergarten, elementarya, sekundarya, senior high school, INAALS o el Alternative Learning System. Yabla si Vicente que incluido na di mga priority programs kaya promete ele na magahente durante el tiempo de campaña. Por eso quiere ele que hace con realidad. Extending financial assistance ng mga uniform ng mga bata. That's my one of my platforms during the campaign. Sita acorda si Vicente Acorebajo na Team Zamboanga. Asigun con ele, preparaw ya también ele para continua di su responsibilidad na konseho lokal na di su aka segundo termino. Mas que cosa segun committee chairmanship ay dale con ele, el grupo ay aksepta ele. Hindi segun importante con ele si cosa komite el ay ginda con ele, siendo el más importante para con ele amo puede ele hacer di su trabajo como un legislador del gobierno lokal. Durante el su primer término na konseho lokal, ya puede si Vicente queda author del ordinanza el curfew con mga menor de edad. Any lang. Kung sa responsibilidad, I will just accept. Basta responsibility. Okay? That is why we are here. No, we do not refuse any kind of task that will be given to us. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaman sponsor resolution el consultante Vicente que takobenda con todo mga outgoing consyales de la ciudad, incluido aquí magaya graduar después completa 3 término y aquellos también maganuay tiene suerte que elegido otra vez del Mayo eleksyon. Asigun con Vicente, ya trabaja también mga consyales para el bien del interés, razón na si por qué propio lang para komenda kanila. A Junio 30, mediodía, el entraya el nuevong mga consyales y asigun con Vicente, preparó ya también él para trabajar junto con los nuevos concejales de la ciudad, donde mayoría kanila él ya queda concejales de la ciudad antes. Momento pa ni Vicente que confianza él tiene grande papel, el mga abogado elegido concejales de la ciudad na local consejo lokal. They should be given accommodation individually, each of the outgoing councilors. That is one way or the other telling the people that these are the people who work also for the masa, no? Ayuda con el pueblo de Zamboanga. So we have to recognize that. Uno sa del mga debe kita dale acknowledgement to acknowledge their effort also in building Zamboanga. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Duncan, Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso.
Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agricultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Un persona muerto después con este tira el pulis na Bungyaw. Aquí el report de Emil Tuban. Persona muerto después con este tira el pulis alina barangay Bungyaw ayer tarde. A las 3:40 del tarde, tamunta na su motorsiklo si Michael Hipolito Felix paandada na sentro Bungyaw. El untal PSSG Roland Fernandez yaasi con ele para kay tiene waran o pares na kaso de droga prohibido. Si Fernandez se mangkwento con Felix acerca con el su caso, pero si Felix se lancia de ISP con el pulis, por eso ya tira él con y amo el causa del su muerte. El policía rindi alina Police Station 3 na Sangali, yaman turnover con el armas de fuego con el supply officer del estasyon. El PS5 na divisorian may padale di ila komento con insidente, kaya ali assign pulis ya pwede tira con el biktima. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. 2 soldados heridos después el vehículo yaman bangga na poste alina barangay Calarian de antes madrugada. A las 5:45 del aga, ocurre sa Lena Pueblo para sinunok Toyota Hilux que maneja si Corporal Junior Valley, miembro del Philippine Army, y cuando lega na Cementerio del Land Memorial, yaman bangga sila na poste.
El chofer y también suuban si Staff Sergeant Yamot soldado también y eso se mag-irida na cuerpo por eso ya nila na Zamboanga City Medical Center. El polisya responde na lugar iya conduce investigasyon con el incidente y resulta na tumbada del cuantos concreto poste del Samselco y man blackout na Costa Oeste. Initial report que posible asigunya para dormir el driver del pick-up. Deligadayon el personal sa Samselco para arregla con el di ila mga linya y dali kuryente na mga residentes. El pulisya po identifika o conoce con el uno del mga sospechaw y motivo na insidente de tiro con un guardia Alina Ayala. Sabira otra vez si Emil Tuban. El policía puede identificar con el uno del sospechado y el motivo na incidente de tiro con el security guard Alina Barangay Ayala del otro semana. Si te acorda, a las 7 pasada del domingo de noche, y muri un security guard si Eduardo Taping, después con a tiral riding in tandem, alina sitio Asiatic na Zone 8 Barangay Ayala. El mga suspecha ay montana dila motorsiklo y eskapa para alina Barangay La Paz. Pulisya puede recoger mga video del CCTV na lugar. Ia estudia con ia puede identificar con el uno del dos mga sospechao. Ia queda como di ila person of interest. El investigador ya conducir la investigación ia puede saber kaya el motivo de este incidente amol love triangle. Pero no hay pa sila habla na media el nombre de este sospechao. Con el cuerpo del víctima y eliba el familia para alina de la provincia na Zamboanga del Sur. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El Pag-asa taabla que no hay más el Intertropical Convergence Zone aquí parte de Mindanao, pero el experiencia pa siempre kita el epekto del localized thunderstorms. Tali tambien asigun el southwest monsoon ta-afekta con el cercano probinsya. Amo es el daton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Ikaw ay functional. Magsundo na lang man, thank you. Tell me cuando. Por causa que ta falta ya, may mga bakuna de anti-rabies sa kwantos animal bite centers sa syudad, el gobierno lokal quiere que aumenta supply para poder dale el libre servisyo. Alina oficina de salud, lo mismo na otro mga animal bite centers que tiene na syudad. Por causa, subí el número del mga kliyenta anda manda pone bakuna kontra rabies por causa ya morde kanila mga pero o gato. Maski niya pasaya meses o anyo pero quiere lang syempre sila mandaklaba el bakuna para asigurao que libraw sila na el de la cuerpo na rabies. Sino ay mas available medicina por sao sila kumpra na farmasya. Iman medya lang no otro persona quien ta kumpra tambien el rabies vaccine. Na total de 1,200 más pesos un vial para menora el gastos necesita busca con quien man partner para poder kumpra na farmasya. Ayer, el Zamboanga City Medical Center habla que yaman emergency purchase también sila por causa de la supply incluido aquel estaba na DOH, el ya akabaya también. Ambos el City Health Office y Zamboanga City Medical Center takre que después mira na national TV el epekto del rabies con un persona hasta muri. Ya tiene miedo el mga gente na syudad, por eso ya na el de gente el de ila animal bite centers. Este escenario igual también ta sucede na Manila y otra parte del país. Como yaman panik el gente maskin na el un beauty queen, ya dali también mira el sukara donde ya morde pero o supero, y dayon el yaman daklaba na ospital para na anti-rabies vaccine. Además, el responsable o el responsible pet ownership amo syempre tarimpuha el sektor de salud para mandaklaba el anti-rabies vaccine con el mga animal para menora y eradika el infectious o infeksyon del rabies. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando.
Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, junio 5, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.